Buenos días a todos. Vamos ya a arrancar con esta última jornada de este tercer Fórum Mundial de la Cultura Taurina. Tenemos una mesa redonda intensa. Pudiera parecer que fuera monotemática sobre José Tomás, pero sencillamente es José Tomás quien nos va a servir de apoyo para hablar de muchísimos valores de la fiesta de los toros. Vamos a ver primero el discurso que dio José Tomás en la entrega del premio Paquiro del Diario Mundo en el año 2012, en el que, para agradecer ese premio por su reaparición en Valencia después de la gravísima cornada sufrida el 24 de abril, esta sí, de 2010, en la Plaza Mexicana de Aguascalientes, pues es un discurso que motivó muchísimas cosas, porque en muy pocas palabras, porque es verdad que se torea como se es, pero también se expresa uno como es, José Tomás dijo muchísimas cosas. Así que, antes que nada, vamos a ver ese discurso sobre Navegante, ese diálogo con Navegante que José Tomás hizo en la entrega del premio Paquiro del año 2012. Unos días después de despertar de la cornada de Aguascalientes, buenas noches, señoras y señores. Unos días después de despertar de la cornada de Aguascalientes, empecé a recibir la visita de Navegante, el toro que me la dio. Al principio, la verdad, no me hizo mucha gracia, pero con el paso de los días olvidé el rencor, agarré confianza con él, empezamos a conversar y hasta nos llegamos a hacer colegas. Al fin y al cabo, me di cuenta de que aquella cornada, más allá de enemistarnos, me unió con él para siempre. En una de esas conversaciones le pregunté: ¿por qué te volviste de esa manera tan inesperada? Él me dijo: te tocaba pagar otra vez por todo lo que te estábamos dando los toros. Para empezar, con nuestras embestidas le encuentras sentido a tu existencia. Estando ahí, frente a nosotros, en el ruedo, te sientes más vivo. Te puedes expresar toreándonos y juntos llegar al arte. Generas ilusión en la gente que acude a verte a la plaza. Emoción cuando te acoplas con nuestras embestidas. Te dan premios como este Paquiro. Todo tiene un precio. Y como bien sabéis los toreros, nosotros nos cobramos cada cierto tiempo. Me tocó a mí el marrón de cobrarte a ti, y aunque en mi instinto va el ataque, me costó un poco el hacerlo. La verdad, sabemos que si no fuera por vosotros los toreros y porque existiera la tauromaquia, nuestra especie no existiría. Además, iba contra mi imagen de toro para las figuras. Ya sabe lo que dicen algunos de nosotros, que somos cómodos e inofensivos. No veas lo que me entra por el cuerpo cada vez que escucho hablar así sobre nosotros. Pero en la plaza, cada uno se comporta tal y como es. En la plaza no se puede fingir. En la plaza todo es de verdad. Tienes razón, Navegante, le contesté. Yo tengo asumido, por mi educación taurina, que os tengo que pagar un tributo. Y lo vivo con normalidad cada vez que ha llegado. Incluso en esta ocasión, así ha sido. En el momento en que no estaba muy claro el futuro de la pierna,
lo único que podía era agradeceros todo lo que me habíais dado. Eso sí, iba a poner todo lo que estaba en mi mano, lo demás estaba en la de los doctores, como lo estuvo en el momento de la cornada, para poder recuperarme y volver a sentiros cerca. Fue un camino largo, muy largo, e intenso, muy intenso, de mucha incertidumbre, que me hizo crecer como persona, que me hizo crecer como torero, porque tuve que profundizar en las formas. Y como dijo Hebel, en arte la forma es el fondo. Fue más hermoso que nunca reencontrarme con las sensaciones de siempre, coger una muleta, torear de salón, hacer un tentadero, llegar a una plaza de toros, ponerme el traje de luces y liarme el capote de paseo para volver a pisar el terreno de la libertad. La libertad que se siente en el ruedo, poniendo la vida en juego. Pero eso sí, a cambio de más vida todavía, la que nos regaláis con la posibilidad de templar vuestras embestidas despacito, muy despacito. Perdónenme ustedes el atrevimiento, pero con esto que nos trajo Walt Disney de ponerle voz a los animales, hoy en día todos hablan, se me ocurrió esta otra manera de agradecer y compartir este premio con ese animal llamado toro bravo. Ese animal que me quiso quitar la vida en Aguascalientes es el que me ayuda a vivir la vida más plena que conozco. Y desde ese percance lo tengo más claro todavía. Vivir sin torear no es vivir. Quiero dar las gracias también y compartir este premio con todos los doctores que han intervenido en este proceso de recuperación y en especial con Rogelio por estar todo este tiempo a mi lado. También, por supuesto, a todas las personas que me han apoyado y comprendido en los momentos más difíciles. Dar las gracias a los miembros del jurado por otorgármelo y decir que la dotación económica del mismo un año más irá destinada a la cuenta de la Fundación José Tomás, fundación que entre sus fines tiene la ayuda a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y en este momento difícil que vive el país, hemos pensado en que tenemos que apoyar todos. Y una de las cosas más básicas, una de las necesidades primarias del ser humano es la comida. Por ello vamos a donar este premio a 2 comedores sociales. El comedor Ave María y el comedor Santiago Masarnau. Ya en su momento se hará un acto para la entrega de dicho premio económico. Y nada más. Lo único, felicitar como atlético a toda la afición por este título que han conseguido. Y buenas noches a todos. Bueno, pues ya habéis podido oír, ¿no? Creo que en 4 minutos que dura el discurso ha dicho cosas, Tomás dijo cosas muy intensas, muy interesantes y yo creo que claves para entender no solo el presente de la tauromaquia, sino también su futuro, por donde debe ir el camino. Tenemos aquí hoy a unos invitados y unos participantes que conocen muy bien esas facetas de las que se ha tocado en ese discurso. Vamos a presentarlos en primer lugar. Vamos a empezar por el culpable de que ese discurso, al final, no solo se reflejara en este libro, sino también ofreciera distintas versiones en cada uno de esos puntos tan importantes que ha tocado José Tomás para que escritores, pensadores, periodistas pudieran desarrollarlos para entender mejor lo que de alguna manera nos intentó transmitir. José Tomás habla muy poco, lo sabemos todos, sus apariciones públicas son muy escasas, pero la verdad es que cada una de ellas es casi siempre muy sonada y muy trascendente. Decía que hay un culpable,
de que este libro pudiera salir a la luz, y no es otro que Rogelio Pérez Cano, médico personal de José Tomás y además director gerente de la Fundación José Tomás, a la que el propio torero se refería. Rogelio, buenos días, bienvenido a Terceira, y cuéntanos por qué ese discurso al final acabó, sí, hay una lucecita verde, provocando la publicación de este libro. Sí, efectivamente, el discurso que acabamos de escuchar fue el... ¿No se oye? ¿Ahora? Sí. El discurso que acabamos de escuchar, que pronunció José Tomás en el Palacio de la Bolsa de Madrid, cuando le entregan el tercer premio Paquiro, es un discurso que para mí tenía un significado especial. Este discurso se empieza a gestar en Aguascalientes en abril de 2010. Yo tuve la suerte de... Pégate el micro, es que se acopla, pégatelo. Sí. Yo tuve la suerte de vivir desde el minuto cero todo lo que ocurrió allí, en la plaza, en la enfermería de la plaza, en el Hospital Miguel Hidalgo y todo lo que vino después. En el Palacio de la Bolsa, para mí este discurso estaba lleno de verdad. Y José Tomás vierte una serie de conceptos novedosos y que me pareció que tenía que salir de aquel recinto y hacerlo llegar a la población general, a la taurina y a la no taurina, porque a todos podían beneficiar y a todos podía interesar. José Tomás habla de las heridas del alma, cómo se cura las heridas del alma. A mí me vino a la mente en aquel momento esa novela del toreo histórica, Sangre y Arena, de Blasco Ibáñez, donde el protagonista, Gallardo, el torero, un toro le hiere de una forma grave en Sevilla y él hace disecar la cabeza de ese toro, la coloca en su despacho y de vez en cuando toda su ira la vertía sobre ese toro. Esto, que es muy humano, nosotros tendemos a nuestra ira y nuestro odio echarlo sobre aquella persona o animal que nos hace daño. Lo he oído otras veces en otros toreros. José Tomás cambia aquí. Hay un cambio cualitativo. José Tomás dice que se le empieza a aparecer, días después de la cornada de Aguascalientes, se le empieza a aparecer navegante. Al principio no me hizo gracia, pero con el paso del tiempo olvidé el rencor, agarré confianza con él y empezamos a conversar y nos llegamos a ser colegas. Hay un cambio cualitativo. José Tomás no odia al toro porque lo considera compañero indispensable para realizar la labor de torero. No odia a quien le hizo daño porque él lo considera como parte del precio que tiene que pagar de vez en cuando, y cuando llega lo hace con naturalidad. Este enfoque para curar la herida del alma me pareció como muy acertado. El mejor que la que hacía Gallardo en Sangre y Arena. ¿Por qué? Porque siendo humano me parece que es un error odiar al enemigo, animal o persona, porque ese odio a quien únicamente hace daño es al que lo siente, no al otro. No se va a curar una herida del alma desde el rencor. La herida del alma hay que curarla de otra forma, como dice aquí José Tomás. Más adelante José Tomás define el toro bravo, y al definir el toro bravo hace una extraordinaria defensa de la fiesta. Dice José Tomás: aunque mi instinto, hablando como el toro, mi instinto va al ataque, efectivamente el instinto del toro bravo es el que marca toda su vida, la de todos los animales, todos los seres vivos. Desde el momento en que nace, su vida ya está escrita, menos la del hombre. Nosotros tenemos la libertad, y la libertad marca nuestros actos y va a marcar nuestra esencia. Los animales y el toro bravo no. El toro bravo, su instinto le lleva al ataque. La tauromaquia para el toro bravo no es una opción, es la única.
Sin la tauromaquia el toro bravo no existiría. ¿Podemos defender a un animal haciéndolo que desaparezca? ¿Podemos defender a un animal condenándolo a que quede algunos ejemplares en un zoológico? ¿Es una defensa del animal? ¿O se defiende al animal haciendo que se exprese en su instinto al llegar a la edad adulta? ¿Qué animal tiene ese privilegio? Nosotros, los animales, siempre nos hemos servido de ello. Nuestra actuación en la naturaleza no ha sido una actuación light. Los animales han sido fuente de proteína, ha sido mano de obra para el trabajo y cobayas para los experimentos, menos el toro bravo. El toro bravo, como dice Paco Aguado en su artículo, el Mediterráneo no lo quiso domesticar porque nos daba otra clase de proteína, la espiritual, que es muy importante. Esto es una defensa de la fiesta, y es una defensa de la fiesta explicando lo que es el toro bravo. Continúa José Tomás diciendo, en ese largo, cuando no estaba claro el futuro de mi pierna, aquí nos da un testimonio que de las mayores adversidades se puede salir, y se puede salir reforzado, se puede salir sin rencor y con trabajo. Yo fui testigo y nunca lo oí quejarse. Él repetía constantemente, un hombre joven que tenía que ayudarse para la deambulación, repetía constantemente su agradecimiento por todo lo que le había dado el toro. Aceptaba con naturalidad su situación. Eso sí, no escatimó esfuerzo para salir adelante, para poder encontrarse otra vez con su profesión y con lo que más le gusta. Vivir sin torear no es vivir. Y lo consiguió desde la generosidad y desde el esfuerzo. Esos son valores, evidentemente, que están en el ruedo y que hay que dar a conocer a la población general. José Tomás habla en otro momento de la libertad y de la verdad. La verdad del ruedo. En el ruedo no se puede mentir. Cuando el torero traspasa esa línea que lo separa del precipicio, ahí todo es de verdad. Ahí cada uno es como es. Es la verdad absoluta y de la libertad. Sí, hemos dicho antes que el ser humano se caracteriza por la libertad. No hay ejercicio de libertad más grande que el torero cuando se acerca a ese precipicio. Y por último, José Tomás habla y hace un gesto de generosidad, de solidaridad. El premio Paquiro lo entrega a su fundación para que a su vez atienda a unos comedores sociales por la crisis que en ese momento nuestro país estaba pasando y cubrir las necesidades de alimentación de nuestros paisanos. La solidaridad ha sido una constante en el mundo del toro. Dice Araceli con razón, no hay un colectivo que sepa hacerla mejor, que a lo largo de su historia desde el principio haya sido tan solidario. Es verdad, y quizá en estos momentos debamos de sacar esa bandera de la solidaridad, con objeto de que la gente sepa que el ser aficionado es una filosofía de vida. Creo que me pareció a mí, al escuchar este discurso, que había unos conceptos que debía de traspasar los muros del Palacio de la Bolsa de Madrid. No era necesario con difundir el discurso, sino que quizá era más conveniente explicarlo, que distintos autores desarrollara cada uno de los temas que había aquí. Y os tengo que decir que nuestras expectativas se ha visto aumentada, porque estos autores que han desarrollado los distintos temas, aquí tenemos dos con nosotros, Paco Aguado, Araceli, no solo nos ha regalado un libro sobre toro, sino también un libro sobre la condición humana
sobre la vida y sobre el arte. ¿Se me escucha? Sí. Un libro en el que participan, vamos a decir, aparte de la reproducción del propio discurso de José Tomás, nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que se pone en la piel del toro, en un agradecimiento a los toreros y a la propia fiesta, ¿no? Mario Vargas Llosa en ningún momento dudó cuando... Déjalo arriba. Mario Vargas Llosa no dudó en colaborar con nuestro libro. Apenas leyó el discurso de José Tomás, nos regala un capítulo magnífico. Él se hace pasar por el toro y le habla al torero, a José Tomás. Yo quisiera destacar un par de pinceladas que nos deja Mario Vargas Llosa. Dice el toro: usted y yo no somos amigos ni enemigos, somos como una pareja de baile, indispensable el uno para el otro. Y lo que nos une desde antes del principio de la historia es el rito del toreo. Dice Vargas Llosa que la enseñanza que se representa todas las tardes en las plazas de toro es la que explica para qué, por qué y hasta cuándo estamos aquí, lo perecedera que es la vida y cómo, gracias a que es finita y limitada por la muerte, ella no es una rutina aburrida y catatónica, sino una aventura tan intensa y prodigiosa como fugaz. Vamos a vivirla. Esto me recuerda a los dioses griegos, profesor, cuando al dirigirse al hombre, le decía: vosotros sí que tenéis suerte, porque vuestra vida termina en un momento determinado, la nuestra no, tenemos que estar aquí siempre, esto no hay quien lo aguante, qué suerte tenéis. Vargas Llosa aquí lo explica muy bien. Esto hay que difundirlo, hay que conocerlo, ¿verdad? Y así continúa, no me quiero extender en más detalle, ya tendremos oportunidad después de conocerlo. También, Paco, le encargamos un capítulo indispensable a un periodista de Aguascalientes, Agustín Morales Padilla. Agustín Morales Padilla es periodista de Hidrocálido de Aguascalientes y quisimos que nos hiciera la crónica de lo que pasó ese día. Ese día en Aguascalientes se vivieron momentos mágicos, especiales. Después quizá tengamos oportunidad de entrar en detalle de algunos momentos de esto. Y Agustín Morales nos situó en ese día que es donde arranca este discurso. Vicente Zavala habla sobre el valor y los valores en el ruedo. Natalia Radetic hace la defensa de la fiesta. Y Paco Aguado habla sobre o desarrolla lo que es la verdad y las verdades del ruedo. Así es, hay varios autores, también está François Zumbiel. Lo cierto es que uno puede encontrar aquí muchos de los valores de los que hemos estado hablando, decía antes, durante estos días, aquí en Azores, aquí en Terceira. Valores, el valor ecológico, el valor del respeto al animal, el valor del esfuerzo, el valor de la solidaridad, que ahora hablaremos, el valor de los valores y el valor sobre todo de la libertad. Yo creo que esa es una de las claves que tú has señalado del discurso de José Tomás. Me tocó a mí desarrollarla con desigual fortuna, pero lo cierto es que hay un hecho incontestable. El otro día hablaba también un amigo y decía que los toreros son los últimos hombres libres de esta sociedad. En el ejercicio supremo del derecho a la libertad, como es ser capaces de dar o no ese paso que puede llevarles a la muerte.
Ahí en el ruedo no hay mentiras, no hay engaños, porque se es como se es. Es muy difícil ser cínico o ser hipócrita cuando uno está traspasando esa delgada línea roja que es el pitón contrario. Ahí se muestra uno en toda su desnudez y en toda su auténtica dimensión como persona, como ser humano, con su expresividad. Y a partir de ahí, como digo, es muy difícil mentir. Hay que ser fiel a esa verdad y sobre todo hay que respetar ese acto supremo de libertad de una persona, que es jugarse o no jugarse la vida. Poner todo lo más de sí mismo en un empeño para, de alguna manera, buscar esa expresión, buscar ese momento sublime que, como dijo Luis Francisco Esplá hace 5 años aquí en Terceira, nos ayuda a creernos inmortales por unos instantes a todos los testigos. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar con Araceli Guillón Alonso, porque antes que nada es bilbaína, porque ser de Bilbao marca, y muy de verdad, aunque vive en Francia. Araceli es historiadora, Araceli es profesora de la Universidad de la Sorbona, y en este caso, pues en el libro Diálogo con Navegante, ha escrito sobre la parte de la solidaridad, en un texto, Araceli, en el que haces un repaso por todas las causas benéficas que el toreo ha socorrido desde sus orígenes, desde la corrida de toros moderna, en el momento en que ya todos los beneficios de los festejos iban para hospitales, por ejemplo, como sucedía en Madrid y en otros muchos sitios del mundo. Araceli, buenos días. Buenos días, estoy encantada de estar aquí y maravillada por verdaderamente esta isla y sus gentes, y muchas gracias por haberme invitado. Vamos a ver, a mí me tocó lidiar con una parte del discurso de José Tomás, digamos, más prosaica que el resto. Cuando José Tomás al final dice, este dinero, como las otras veces con anterioridad, lo voy a dar, hay necesidad, hay crisis, lo voy a dar a los comedores. Es algo que a mí me ha llamado la atención. José Tomás es un personaje, a mí me interesa no solo José Tomás como torero, sino me interesa en la historia de la tauromaquia, en todos los momentos de crisis que la historia de la tauromaquia ha vivido, y ha vivido muchos, ha tenido que encontrar recursos para salir de esa crisis. A veces los recursos vienen espontáneamente, proceden de un hombre o proceden de un grupo, o yo qué sé. Incluso yo diría que los momentos de crisis han dejado crecer a la fiesta. Al salir de algunas crisis se han inventado suertes nuevas, otra manera de vivir el toreo, otra manera de realizarlo. José Tomás me parece a mí que ha innovado por lo menos en 3 cosas. Nadie puede discutir que desde el punto de vista puramente del toreo taurino es un hombre que ha aportado cosas muy nuevas, cosas que nos emocionan, cosas que nos gratifican, cosas que hace que nos desplacemos, que vayamos a donde haga falta para verle torear, porque aporta una novedad, algo muy nuevo y muy puro y muy fuerte, que los demás han explicado muy bien y no fue el tema que me tocó tratar. A mí lo que me gusta de José Tomás, independientemente de todo lo demás, es lo que él aporta al desarrollo y al progreso de la tauromaquia. En primer lugar, el toreo, está claro. Creo que también en un momento difícil en el que, ayer lo decía nuestra torera, Cristina Sánchez, el toreo y la fiesta tienen que ser naturales, es decir, que los que vamos a los toros y que los que luchamos por el toro, los que luchamos por la fiesta, los que adoramos la fiesta, los que nos gastamos las vacaciones y el dinero en esto, verdaderamente no parezcamos unos seres extravagantes en una sociedad, como si estuviéramos trasnochados, como si fuéramos de otra época. Nosotros somos tan modernos como los demás. A mí siempre me preguntan cuál es tu torero preferido. En mi vida he tenido muchos y el mejor para mí será el que nazca mañana. Yo miro siempre para adelante en la fiesta y me parece que es lo que tenemos que hacer todos. Y José Tomás ha dado un paso más en un segundo punto, que es una especie de postura que si todos tuvieran la misma sería muy complicado, pero que crea crea, como si dijéramos, una expectativa. No olvidemos que este espectáculo, la corrida de toros, como dijo Tierno Galván, es un acontecimiento. Yo formo parte del premio Paquiro y se le ha dado 3 veces seguidas a José Tomás. No es porque se nos ocurra dárselo siempre a José Tomás, es simplemente porque cada vez que José Tomás decide que va a torear hay un acontecimiento. El premio Paquiro es un premio a un acontecimiento.
Y este último premio fue un acontecimiento que llegaba después de un acto que pudo ser terrible en su vida, y este discurso fue, desde ese punto de vista, particularmente significativo. José Tomás hace que se cree que la gente vaya a los toros con la idea de un acontecimiento. Creo que en un mundo como el nuestro, en el que hay una oferta enorme, esta postura de José Tomás es una postura realmente importante para que se levante expectación, para que, independientemente de su buen toreo, que nadie pone en duda. Y el tercer punto, que es el que me ha tocado tratar a mí aquí, es el de la beneficencia. Porque me he dado cuenta de que en la historia de la fiesta taurina, en muchos momentos en los que había una serie de prohibiciones terribles, tanto en el siglo XVI como en el XVII, en el XVIII, en el XIX, este argumento de la beneficencia, den ustedes la autorización, señores autoridades, den la autorización, porque esto va a ir para los huérfanos, esto va a ir para el hospital, esto va a ir para... Todo esto es algo muy clásico que José Tomás no ha inventado. Lo que pasa que en estos últimos años, todos conocemos las corridas de beneficencia, sabemos todos esos festivales tan generosos, porque el torero es un hombre generoso, es generoso en su corazón. Y todos esos festivales que han toreado y todas esas cosas que se han hecho. Yo siempre dije hace muchos años, para que esto se globalice, para que esto tenga una dimensión más universal, tendría que ser una beneficencia de vez en cuando que no estuviera directamente vinculada con los intereses directamente taurinos, es decir, una beneficencia que no fuera dirigida solo a un premio taurino, la mejor novela, la mejor poesía, para una escuela taurina. Todo eso está muy bien. Pero yo dije una vez, cuando un torero dé el dinero para construir 2 pozos en África y sacar agua, pues esto va a cobrar otro impulso. No conocía yo entonces a José Tomás, y cuando me enteré de que José Tomás estaba favoreciendo cosas tan increíbles y de las que ni tan siquiera hace propaganda, nosotros lo sabemos, pero todo el mundo no lo sabe, no hay una publicidad muy clara. Por ejemplo, en la violencia de género, que José Tomás se haya implicado en la violencia de género, que esté creando en los colegios una educación para que los niños perciban que las niñas y ellos tienen que convivir y que la violencia de género es contra natura, es algo que me parece tan sorprendente en un torero como en cualquier persona que se le haya incluso ocurrido, me parece tan sorprendente como el resto de todo lo que hace. Y desde ese punto de vista, desde este triángulo de torear de otra manera, de proceder de otra manera, de tener un comportamiento, este compromiso con la sociedad, cuando dice esta frase de en este momento hay crisis y la primera necesidad del hombre es comer, esta idea de mi dinero lo voy a dar para que la gente coma, a unos comedores bien elegidos, me consta que se eligieron con muchísimo cuidado, y si se fijan en el nombre había un laico y uno religioso, ahí hay siempre un equilibrio, cuando se mira de cerca todo lo que hace la fundación hay siempre un equilibrio muy claro, uno de madrileño y otro de Barcelona, de la misma manera que es paradójico, por ejemplo en Barcelona en un momento determinado ayudó, no sé si lo sigue haciendo, Rogelio lo sabrá, ayudó a todo un programa de trabajo con niños o con minusválidos en los que intervenían los animales, es decir, toda esa paradoja para justamente llevar la contraria a todo el que piensa que un torero es un hombre cruel con los animales, lo que quiere decir es una manera de no entender lo que es el toreo naturalmente. Entonces a mí me pareció que era una parte que necesitaba ponerse de relieve, pero que formaba parte de un todo de esa idea de que los toros, como lo dijo ayer Cristina Sánchez, tienen que estar en la vida, tienen que ser naturales, tienen que estar... ¿Y cómo no estar en la vida hoy? ¿Cómo mejor estar en la vida de hoy si no es ayudando a los necesitados, que los hay tantos, ¿no? Y ahí también José Tomás marca una... Luego ha hecho escuela, porque muchos toreros han optado también por ese tipo de cosas últimamente, saliendo de los cauces normales de lo que es la beneficencia tradicional. Bueno, pues esa fue mi aportación como historiadora, hacer un repaso de la historia para ver cómo funcionó la beneficencia como mecanismo para relanzar o para dinamizar un espectáculo en un momento en el que se encontraba en un paso difícil, ¿no? Y hoy tenemos que pensarlo así, tenemos que encontrar mecanismos para que esto funcione, para que la gente se interese y para que siga siendo un acontecimiento. A ver, ahora.
También se acuerda del Atlético de Madrid, lo cual a algunos pues, nos toca efectivamente la fibra, es un detalle, no quiere decir nada, pero bueno, ahí queda. Lo que sí es verdad, Araceli, es que, bueno, como tú bien señalas en el libro, hay una tradición de solidaridad taurina, pero también hay que saber qué está pasando en estos tiempos, ¿no? Recuerdo que José Miguel Arroyo, Joselito me comentaba que en el año 93 intentó donar todos los beneficios de la corrida de beneficencia a Médicos Sin Fronteras para acudir y atender a los damnificados de la guerra de Bosnia. Bueno, pues tuvo muchísimos problemas porque en Médicos Sin Fronteras uno de los directivos se negó en rotundo y en redondo a que el dinero de ese espectáculo sangriento pudiera socorrer a nadie. Estamos ya llegando a un punto complicado cuando se prefiere que no se sacrifiquen 6 toros, pudiendo por ello salvar a miles de personas. Estamos en un momento de la sociedad extraño, cuando menos, Araceli. Sí, y en Francia lo tuvimos hace poco, hace 2 años, 3 años, no sé en qué se ha quedado después. Había un festival muy tradicional que ayudaba, era una ayuda a los niños enfermos de leucemia y una serie de cosas, y efectivamente el organismo que se ocupaba de esto no quiso el dinero, diciendo que era un dinero que estaba manchado con sangre, ¿no? Entonces, efectivamente hay un problema de sociedad, muy complicado. Un problema de sociedad muy complicado, lo dice cuando habla de los animalitos de Disney, un problema de sociedad muy complicado en la relación con el animal, que no sé muy bien cómo lo vamos a resolver. Yo creo que eso lo podemos, nosotros aficionados a los toros, lo podemos resolver en casa, luchando contra una tendencia natural de un niño que en un momento determinado va a decir qué pena el pobre toro. Yo eso me ha pasado muchas veces porque tengo muchos nietos y por lo tanto lo he hecho con todos ellos y son todos aficionados a los toros, pero claro, todos tendríamos que ser muy militantes. Yo creo que hay una cosa muy importante, a mí me parece, yo me di cuenta de que un día en Barcelona había una corrida de toros y cogí un toreaba José Tomás, pero en la primera época, no en la época de ahora, ¿no? Últimamente, cuando ha sido ya un evento social, otra historia, pero hace 12 años, 14 años, y cogí un taxi para ir a la Monumental, y al taxista le dije a la Monumental, y me dice, hay toros, y yo pensé, caray, cuando ya no se sabe que un día como hoy hay toros en Barcelona, esto va mal. Es decir, que yo tengo una serie de mecanismos muy tontos. Por ejemplo, un día, desde aquel día, en cualquier taxi que entre, en cualquier país del mundo, y por mi profesión viajo mucho, cualquier profesión, en cualquier país del mundo que yo entre en un taxi, 5 minutos después estoy hablando de toros con el taxista. Siempre, sistemáticamente. Le pregunto, hablo de toros, siempre. Yo trabajo, soy catedrática en la Sorbona, y yo cuando a mis alumnos les hablo de toros como les puedo hablar de teatro, de literatura, y cuando voy a un congreso de historia hablo de toros, porque ahí es donde hay que echar el pie, la pata adelante, ahí es donde hay que no tener complejos. En fin, lo que estoy diciendo son obviedades, porque todos lo sabemos, pero creo que hay que ponerlo muy seriamente en práctica, porque socialmente no quiero que se nos mire como bichos raros. En el fondo, cuando nos reunimos entre nosotros tenemos menos mérito. Lo que tenemos que hacer cada uno en nuestra profesión es hablar de toros, salir del armario, es que lo tenemos que hacer. Francis Wolff lo ha hecho, es el filósofo de Francia que habla de toros. Hasta en muchos años de su vida, los toros iban por un lado y la filosofía por otro, y un buen día los unió. Me acabas de dejar en suerte a Francis perfectamente. El capotazo ha sido perfecto. Francis Wolff, ya lo conocéis, ya estuvo presente, nos hizo el honor de estar en el primer fórum de la cultura taurina aquí en Azores. Sabéis, filósofo, profesor de la Escuela Normal de París, y además un abanderado de la defensa de la fiesta en muchísimos foros, y sobre todo haciéndolo desde el conocimiento, desde la sensatez, desde la lógica, desde la reflexión, algo que es muy de agradecer y que nunca estaremos suficientemente agradecidos, yo creo, por parte de los estamentos taurinos. Al menos los aficionados sí, por lo menos. Francis, tú no has escrito en este diálogo con Navegante, es uno de los fallos que tiene el libro, de los muchos aciertos, pero ese fallo, pero sí que conoces perfectamente la figura de José Tomás, o al menos lo que representa. Yo decía que de alguna manera ese discurso venía
a resumir o a condensar muchos de los valores de los que hemos estado hablando estos días aquí en Terceira, pero todo desde la base de ese momento decisivo, que es la clave, es el centro del universo, que es su colocación ante el toro, su riesgo, su libertad a la hora de jugarse la vida, que acaba derivando en todo lo demás. ¿Hay tantos valores, Francis? Bien, obrigado, Paco. Antes de mais nada, antes de responder a sua pergunta, gostaria de fazer uma observação. Não sei em que língua eu vou falar agora. Uma vez eu estava discutindo com um toureiro espanhol e ele me falou o seguinte: quando eu falo com você, eu tenho a impressão de falar como um forcado. Bem, o problema é que quando eu falo português, as pessoas não acham que eu falo como um forcado, mas que eu falo mais ou menos como um francês abrasileirado, mais ou menos. Bem, então eu vou falar uma língua curiosa minha, que é de português, de espanhol, de francês, que finalmente a língua do fórum, que é a língua da cultura universal taurina. Vou tentar fazê-lo, por lo menos. Bem, antes de responder a sua pergunta precisa, gostaria de fazer algumas observações sobre o discurso de José Tomás. É um discurso de um toureiro que se tornou filósofo. E não só de filosofia do toureiro, mas o filósofo tout court, como se diz em francês, um filósofo mesmo. Por quê? As pessoas, que são a maioria das pessoas que são contra a festa dos touros, pensam que consideramos, em particular os toureiros, consideram o touro como um inimigo que quer pegar, matar, etc., com crueldade, etc. Bem, se eu estou frente a um touro, de uma certa maneira estão certos. Por quê? Porque eu vejo o touro como um inimigo. Eu não sou inimigo dele, mas ele é meu inimigo, quer me matar. Eu quero fugir. Muito bem. Agora, quando um toureiro está frente a um touro, ele está numa situação um pouco ambígua. Porque, de uma certa maneira, é o adversário. Porque é um adversário que quer matar, que quer pegar-lhe. E, de uma certa forma, se não fosse o adversário, não teria a tauromaquia não teria interesse. Porque tem cifras, tem peligro, etc. Muito bem. De tal forma que é o adversário. Mas ao mesmo tempo, não vou dizer que é um amigo, mas é o parceiro. Por quê? Porque nessa luta, o parceiro que ele tem é, como se diz em espanhol, a embestida do touro. A embestida que vai permitir o êxito, que vai permitir a grandeza, que vai permitir o toreio, a emoção, que vai permitir a experiência da tauromaquia para ele e para o público. De tal forma que tem, nesse momento, a diferença de mim, essa ambiguidade. Essa ambiguidade de um animal que deve ser, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, selvagem e, portanto, inimigo, e, ao mesmo tempo, vamos dizer, apta ao toreio, de tal forma que pode ser toreado e que pode criar arte. Então, essa ambiguidade. Essa ambiguidade se vê no início do discurso com o navegante.
mas finalmente, durante o toreo, durante a faena, tem sempre essa ambiguidade. Até o momento em que, de novo, é o adversário, porque tem que matá-lo. É o momento que eu chamo da filosofia. Porque o que é filosofia, finalmente? É o afã, é o desejo da sabedoria. A tendência à sabedoria. A tendência em transformar uma paixão em razão. A tendência que tem o toreiro, no momento do toreio, é justamente a tendência a transformar o inimigo em amigo. E depois, alguns meses depois, já a filosofia terminou. É o momento da sabedoria. É o momento de entender o animal como tal. O animal não quer o mal, quer viver. O animal é o momento em que o próprio José Tomás, o mesmo José Tomás, pensa como sábio e já não pensa como filósofo, já pensa que cada dos seres vivos tem o mesmo fim, que finalmente viver e viver sempre. De tal forma que uma maneira do touro de viver sempre é de matar aquele que ameaça sua própria vida. Então eu vejo essa transformação de uma faena em livro como a transformação da filosofia en sabiduría. Perfecto, vamos a volver con Francis, porque Francis tiene muchas cosas que contarnos, pero vamos a seguir con la mesa redonda. Y ahora voy a seguir con Araceli, voy a hacer la marcha inversa y voy a seguir con Araceli, y ya no voy a hablar con la historiadora ni con la escritora, voy a hablar con la buenísima aficionada que es Araceli. Ahí podemos hablar de toros, y ahí, aparte de todos esos valores sociales, culturales, ecológicos, todo lo que está aquí condensado en este libro y en ese discurso, hay unos valores eminentemente taurinos. José Tomás habla de honestidad, habla de sinceridad, habla de intensidad. Estamos hablando de toreo y estamos hablando de una filosofía muy profunda de la tauromaquia. Sí, a mí me parece que desde ese punto de vista José Tomás, en cuanto sale al ruedo, ¿no?, con su propio, esa manera que tiene él de contener sus emociones, como lo escribió una vez, de hecho, Francis, en general, sobre el mejor toreo, es decir, de una economía para un máximo resultado, una economía gestual, una economía, todo está muy controlado, muy medido, incluso desde el principio, una seriedad, se le nota una concentración, que hace que luego, cuando esté delante del toro, haya una intensidad. Creo que es el torero de la máxima intensidad. A mí me han gustado varios toreros, me han gustado muchos y me gustan todos los toreros el día que están bien, sinceramente lo digo, porque he disfrutado con muchos toreros. En el caso de José Tomás, me dijo una vez una gran seguidora de José Tomás, pero que también ve muchas corridas al cabo del año del Club Taurino de París, que es el nuestro. Ella me dijo una vez, en aquel año fabuloso, en aquel año 98-99, esos 2 años en los que vimos tanto a José Tomás y también en todos lados, y me dijo, cuando llegué a Jerez de la Frontera, le había visto las 3 veces de Sevilla, como me pasó a mí, dice, cuando llegué a Jerez de la Frontera le dije a mi marido, porque estaban escribiendo un libro, estaban de itinerario por España, y dice, le dije a mi marido, nos vamos, lo dejamos, ha sido demasiado, no puedo verle una vez más porque mi cuerpo no lo resiste. Y a mí es algo que me ha pasado muchas veces con José Tomás. Es decir, que la intensidad es tan grande que es el torero con el que me da la sensación de que la que estoy delante del toro soy yo. Es decir, que es seguramente, no sé cómo explicar, quizá es la entrega absoluta, una impresión. Yo nunca me ha gustado, estuve, claro, en las 2 famosas corridas de Madrid, el 5 de junio, el 15 de junio, porque José Tomás últimamente le he visto casi todas las veces que ha toreado. Pero es sobre todo una impresión de que ha dado un paso más en la intensidad,
Yo no sé, algunas veces me pregunto si los toreros no tienen, y él en particular, que tiene un compromiso muy fuerte con la vida, con la sociedad y consigo mismo, como nuestro amigo le llamó samurái, ¿no? Nuestro difunto Corbacho, al que tanto admiramos. Yo creo que José Tomás en algún momento determinado es como si tuviera que ponerse al límite, pero no por una especie de desprecio de la vida ni nada de ese tipo, sino porque creo que se tiene que demostrar incluso a sí mismo que la entrega es total y absoluta. Claro, ¿eso qué hace? Eso hace que en términos de toreo él dé un paso más, es decir, que el toreo que él hace tenga siempre esa pureza absoluta. Claro, el cenit de todo esto fue Nimes, ¿no? Los 6 toros de Nimes fue un momento inenarrable, o sea, creo que es un momento que no se puede ni no sé, bueno, el que estuvo lo vivió y el que no estuvo no sé ni se lo puede imaginar, pero hubo esa especie, ¿no? Y yo en el primer toro decíamos, bueno, ha cortado 2 orejas y ¿qué más puede hacer? Y en el segundo a más y en el tercero a más. Fue una cosa, y eso es el problema con él, es decir, que tiene una forma de colocarse, una forma de concebir el toreo y una manera de entregarse, un control, un autocontrol, una pureza tan... Y todos los toreros son honestos, lo que pasa es que unos pueden ir más allá de sus propios límites y otros no. Yo siempre he pensado que todos los toreros, en la plaza todos los toreros son honestos, el hombre en la calle es otra cosa. Los toreros son todos honestos, lo que pasa es que delante del toro hacen lo que pueden, lo que el alma en ese momento les deja hacer. Y el alma de José Tomás tiene mucho fondo, entonces él va muy allá en lo que hace. Y eso hace que el propio toreo cobre otra dimensión, otra intensidad. Es verdad que no hay una sola verdad en el toreo, como no hay ninguna única verdad en la vida, ¿no? Hay tantas verdades como personas. Lo que sí es importante es ser fiel a uno mismo, ser fiel a esa verdad propia que se expresa delante del toro. Rogelio, estamos hablando de valores taurinos, de valores toreros, pero es verdad que con ese valor torero, con esos valores toreros, lo que se está haciendo también, y hace José Tomás, es lanzar sin querer, quizá, o a lo mejor queriendo, pero de una manera muy discreta, está lanzando un mensaje muy profundo para la sociedad, en cuanto que esos valores taurinos, como hablábamos ayer con los toreros, son todavía un espejo. Yo creo que todavía, a pesar de cómo está la sociedad, es un espejo perfecto, o quizá por cómo está la sociedad, para mirarse y para encauzar, sobre todo, hacia lo más esencial. Sí. Quiero hacerte un comentario a eso y una pregunta que te quiero hacer también al hilo de lo que estaba ahí hablando. Efectivamente, ayer y hoy y en este libro, lo que emana del mundo del toro son valores fundamentalmente. Valores que es cierto que la sociedad no están de moda hoy día, pero ya ves dónde hemos llegado, dónde nos ha llevado la sociedad, falta de valores. Y de esto no saldremos sin valores. Y lo que sí tiene y le sobra al mundo del toro, lo que sí hay y le sobra al ruedo, son valores. Valores para explicarlo. Como decía Araceli, el aficionado creo que tiene la obligación de hacer uso, de explicar a la sociedad lo que es el toreo, explicarlo es la mejor defensa. Y una de ellas es esto, los valores. Nosotros en la Fundación nos acercamos a la gente joven, que es otro elemento importante que vive un poco de espalda a lo que es el toro. Nos acercamos para explicarle lo que es un torero, para explicarle lo que mejor sabe hacer un torero, que es de valores. Por eso pusimos en marcha ese proyecto sobre la igualdad de género y sobre otros valores del ser humano. Así que creo que es importante explicar a la comunidad lo que hay en el toreo con este libro, con este foro también. Este foro creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Para que se pueda tomar nota. Y ahora quería hacerte una pregunta, porque en tu artículo en el libro, y se está hablando aquí, tú refieres cuando el torero cruza esa línea que lo separa del precipicio. Esa frase sale muchas veces en el libro por los distintos autores. Y yo te hago esa pregunta, o a cualquier miembro de la mesa. ¿Es en esa zona, cuando se cruza esa línea, donde sale el arte? Es decir,
el toreo es técnica y arte. Arte lo tiene el que lo tiene, pero para que surja el arte tiene que haber esa conjunción extraordinaria a borde del precipicio. Mejor que yo, eso lo dice Pepe Alameda, ¿no? El gran Pepe Alameda, para mí el mejor escritor taurino de todos los tiempos, porque fue sobre todo un humanista y además un filósofo y un poeta que tuvimos la suerte de poder disfrutar en sus comentarios, tanto en televisión y en radio como en sus escritos, que creo que son fundamentales. Han ayudado a hacer una revisión del hilo del toreo, como se titula una de sus obras. Yo creo que lo define muy bien. Pepe Alameda dice: un paso adelante y puede morir el hombre, un paso atrás y puede morir el arte. Ahí estamos, en esa línea delgada, invisible, que separa el compromiso del oficio, el riesgo y la emoción de lo que puede ser simplemente una actitud estética, digna, profesional, pero sin ese compromiso supremo de la vida del hombre en el empeño, en el que pone todo de su ser, todo de su parte, para transmitirnos esas emociones. Sin ese riesgo de la muerte, la fiesta de los toros sería intrascendente. Ese es el gran valor, la muerte del toro y la muerte del torero posible, la muerte casi segura del toro. En Ecuador hemos tenido la desgracia de que un gobierno vengativo ha hecho todo lo posible para que se anule la muerte del toro en las corridas. Lo sabe muy bien, lo explicó perfectamente Santiago Aguilar hace 2 años, esa lucha taurina de Quito por buscar la autenticidad de la fiesta. Se eliminó solo en Quito, en el cantón de Quito, y fuimos testigos de una feria triste. Había que estar allí para dar la cara. Se prefirió defender la fiesta con el toro en la arena, aunque no muriera en la plaza, aunque se matara unos minutos después en los corrales. Y allí, viendo aquella feria tarde a tarde, toro a toro, nos dimos cuenta perfectamente de por qué el toro bravo debe morir en la plaza. No solo por hacerle el honor de morir con dignidad y con gloria, sino porque sin la muerte del toro, la tauromaquia es algo muy distinto. Y estoy hablando en Portugal, donde esto se lleva muy a gala, aunque sé que los aficionados no estáis nada de acuerdo con que el toro se mate en los corrales. Aquella feria de Quito se vio algo muy significativo. Mientras los toros se embestían, si los toros eran buenos, los toreros los toreaban con más o menos arte, con más o menos lucimiento, si el toro ponía facilidades. Cuando salieron los toros difíciles, sabiendo que no tenían que matarlos, apenas estaban unos instantes en la cara y lo dejaban irse a los corrales. Eso, si hubiera muerte del toro en la plaza, no hubiera sucedido. Porque para preparar al toro para la muerte, aunque sea malo, hay que jugarse el pellejo y hay que torearlo. Ese es uno de los valores de la fiesta. No solo vamos a ver torear bien, que es una maravilla, al toro bueno, sino que vamos también a ver resolver al torero con su vida, con el riesgo de su vida, ese problema esencial que es el toro. Por eso es una escuela de vida. El toro representa el problema inicial, la dificultad, la naturaleza, las adversidades. Y por eso los toreros nos dan lecciones y ejemplos de vida, enseñándonos cómo se afrontan esas dificultades y enseñándonos conclusiones que nosotros podemos aplicar luego perfectamente en nuestra vida diaria, lidiando ese paseillo que hacemos cada mañana que salimos de casa para lidiar el trabajo, para lidiar las relaciones con los demás y las dificultades. Creo que ahí está la cosa, es decir, sobre todo ese compromiso vital, no solo ante el toro, sino también ante la vida. Claro, si la muerte del toro, posiblemente la corrida de toro, pues pierde una de sus características más importantes, evidentemente. La corrida de toro no es un espectáculo al uso, no es un partido de fútbol. Hay que explicarla muy bien para que se entienda, porque la corrida de toro es un rito sacrificial, es muy complejo.
Y un rito sacrificial con un componente distinto, que es que el propio sacerdote, el propio torero, puede ser víctima a la vez. Quizás sea el último rito mediterráneo. Por eso, pues, posiblemente sea una minoría la que lo defiende, ¿no? Pues sí, Araceli. Sí, salvo que sin la mayoría no hay toros. O sea, el rito es un espectáculo muy ritualizado, es un rito muy espectacular, pero si no hay espectadores no hay toros. Quiero decir que lo que tenemos muy claro es que podemos ser media docena de exquisitos los que llevemos esto así, pero en el fondo nosotros necesitamos que la gente vaya a los toros, porque es como es decir, hay un mecanismo económico. La fiesta de toros no existe si no hay espectadores. De hecho, una corrida de toros no se llama corrida de toros si es matar un toro a puerta cerrada, solo una corrida de toros si hay espectadores. Hablando de la tauromaquia, no hablando de las otras tauromaquias más participativas o de la calle, ¿no? Por eso me parece que sí, pero que me parece que al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, y ahora hablo como historiadora y socióloga, tenemos que tener cuidado en no cerrar demasiado la tauromaquia en un rito al que no se puede acceder más que por la puerta estrecha, porque tenemos que seguir considerando que justamente cuando las plazas estén llenas nos toca hacer una labor para que la gente aprenda, pero primero tenemos que llenar las plazas. A mí me parece indispensable. Sí. Araceli, vamos a mandar un mensaje de optimismo, en el sentido de que si alguien sabe la dificultad que ha pasado los toros a lo largo de la historia, es el propio mundo de los toros, es decir, que tiene experiencia a lo largo de la historia, la cantidad de veces que ha estado prohibido o mal visto. Yo quiero recordar una anécdota importante que ocurrió cuando las Cortes de Cádiz estaban reunidos en Cádiz. Cádiz, el que no la conozca, no es una isla, es una piedra prácticamente. Estaban reunidas las Cortes de Cádiz, rodeado por los franceses. En España entonces estaba prohibido taxativamente las corridas de toros, y a los diputados en corte que estaban allí se les ocurre decir: ¿por qué no damos toros aquí? Y fue un catalán, Antonio Capmany, el que sacó y defendió la propuesta de que se diera toros en Cádiz. Los toros se pasaban de noche en barco y se dieron corridas de toros. Es decir, que hay una experiencia a lo largo de la historia importante sobre la prohibición y la persecución, de alguna forma, de aquel que es aficionado de los toros. Yo creo que eso nos debe de dar fuerza para organizarnos y establecer una defensa de lo taurino en distintos frentes, ¿no? El terreno de la beneficencia. Tú apuntas en tu libro, Araceli, que la beneficencia quizá es lo que ha mantenido el toreo a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí. Una de las causas. Una de las razones en momentos determinados, sí, pero yo creo que cada momento de dificultad de la historia requiere diferentes mecanismos, y hoy el mecanismo, puesto que los propios beneficiarios de esta beneficencia en un momento determinado van a rechazar ese dinero diciendo es un dinero sucio. Me ha pasado hace muy poco en un congreso taurino en Sanlúcar de Barrameda, normalmente la ciudad en Sanlúcar de Barrameda, con algo así como 47 toreros de alternativa en su historia. Sanlúcar de Barrameda me ha ocurrido era un congreso de historia, en el que no se trataba de toros, un congreso de historia, la única que hablé de toros fui yo, y vendimos unos boletos, unas entradas para un festival taurino el Día de Reyes con los niños, y no sé, iban a ser unas vaquillas para los niños del pueblo. Era una cosa totalmente benéfica, y uno de los señores del pueblo que estaba allí pasó al lado mío, dijo: me voy, y creí que estaba en un sitio serio, y aquí se están vendiendo entradas para asistir a un espectáculo sangriento. Es decir, que realmente tenemos un problema complicado, y el problema complicado es un problema de hacer entender a la gente no solo que esto venga de lejos, porque hay muchas cosas antiguas que no son interesantes, yo no defiendo lo antiguo por ser antiguo, sino que lo que tenemos que intentar es encontrarle los mecanismos para que esto siga siendo importante hoy. En un momento determinado lo fue la beneficencia, hoy parece insuficiente, puede ser una vía, pero
para que el torero vuelva a cobrar una buena imagen, pero yo creo, no estoy de acuerdo con algunas cosas que se dijeron ayer, yo creo que los toreros están haciendo un esfuerzo en la calle, cada cual a su manera y con su personalidad. Los toreros están trabajando actualmente para intentar, más de lo que lo han hecho nunca, para intentar volver a hacer que esto entre en las noticias, que esto entre en el mundo, a mí es algo que me importa mucho, porque he visto a lo largo de toda la historia todos los momentos difíciles y cómo siempre se ha salido. Soy optimista a pesar de todo, porque yo creo que lo que hace que siempre salgamos de todos los atolladeros, y mira que ha habido en la historia de la tauromaquia, es la pasión por el toro. Es lo que se ha dicho aquí, lo que ha dicho Francis, ese encuentro entre el hombre y el toro, que finalmente es lo determinante. Y ahí hay como una especie de fuerza telúrica que hace que eso nos haga seguir adelante e intentar solventar las dificultades. Por eso es importante, has dicho que necesitamos público que entienda. Yo creo que no. Yo creo que necesitamos público que sienta. Que siente. Sí, estoy de acuerdo. Y en ese sentido me acuerdo pues esa frase de Joselito en el libro que sacó recientemente con su biografía, su autobiografía, en la que decía: si tú piensas delante de la cara del toro, el público piensa, pero si tú sientes, el público siente, ¿no? Y ya que hablamos de Joselito, pues parece que estamos en la tarde aquella de Joselito y Ponce y tenemos a Rivero Ordóñez en un rincón, que no es este caso. Es muy mala comparación, perdóname, Francis. Pero tenemos a Francis, que nos tiene muchas cosas que contar. Estábamos hablando que, bueno, al no participar en el libro, pero sí puede participar en la tertulia, pero sí es que él también escribe muchos libros y muy buenos, no solo aquellas 50 razones para defender las corridas de toros, sino el último, que es 6 claves del arte de torear, también con la editorial Bellaterra, Francis, en la que también entras perfectamente en este juego de valores que es la fiesta de los toros, y tienes además un capítulo dedicado en exclusiva a José Tomás. Esas claves son simples, me gusta que además escribes con muchísima sencillez, con una claridad de ideas absoluta, que puede que lo entiendan, sus libros lo pueden entender hasta los políticos. Es importante. Bien, eu fiz questão de fazer capítulo sobre José Tomás, porque José Tomás não é uma pessoa, também não é torero, é o torero. E hoje em dia, quando falamos dos toreiros, cada com suas qualidades, com seus defeitos, a referência é a torero que já deixou de ser torero para ser simplesmente o torero. Por quê? Para ser torero é preciso de coisas que as pessoas, nós não temos: coragem, técnica, mas isso não é suficiente. Necessita personalidade, estilo, que é uma espécie de firma, de assinatura do artista sobre sua obra. Bem, mas não é suficiente. Porque para ser uma figura do toreo, necessita mais. Que necessita? Se necessita qualidades opostas. Mas para ser torero que seja o torero, se necessita ainda mais. Eu vou me referir a uma experiência que eu tive no rádio francês, invitado por croniqueur, radialista, muito famoso, intelectual, que se chama Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, que é filósofo pouco moralista, e que, aliás, assinado texto para a defesa dos animais. Por acaso, fui convidado a assistir àquele dia de Nimes, de 16 de setembro em Nimes, a encerrona de José Tomás.
pensava que não podia aguentar tanto sangue, tanta coisa horrível, etc. E finalmente foi fascinado, foi abismado, foi uma coisa terrível, porque, inclusive, antes de entrevistar-me, me disse, não, me sinto muito constrangido, porque o que vão pensar meus amigos que estão me escutando quando eu vou dizer, vou ter que admitir que eu gostei, que não achei nada de salvagem. Foi um choque. Isso quer dizer que, no caso de José Tomás, foi uma coisa absolutamente evidente para todo mundo. Uma coisa absolutamente evidente. Que não necessitava saber nada de touros, de técnica, de nada. Por quê? Neste caso, a coisa foi evidente pelo seguinte, por vários motivos. Em primeiro lugar, o que vê uma pessoa que nunca viu uma corrida de touro aquele dia? Ele viu uma contradição, uma fusão de coisas absolutamente opostas, impossíveis. De um lado, que você diz, temeridade absoluta. E, por outro lado, mas ao mesmo tempo, no mesmo gesto, a serenidade. Temeridade, serenidade. Temeridade do louco. Serenidade do sábio. Essa fusão impossível é uma figura da humanidade, não só de um toureiro, senão da humanidade como tal. Ser temerário ao ponto de parecer louco, que não é, porque é sereno com um sábio. Então, essa é uma coisa absolutamente evidente para qualquer pessoa que não entende de touros, que pode ver alguém que, frente a um animal perigoso, tem essa fusão de duas coisas opostas. Que no caso do toureiro, é fusão de qualidades opostas, mas de qualidades humanas e não só de qualidades técnicas, de qualidade artística, etc. Por outro lado, ética, obviamente. Ética da pureza, mas estética da pureza ao mesmo tempo. E no caso de José Tomás, essa união também é a mesma, é a união da ética e da estética. Por quê? Porque não há um gesto que não haja uma necessidade interna. Você entende imediatamente. E a forma artística, a forma estética, não tem a ver nada com os adornos. A forma se deduz logicamente, de maneira absolutamente racional, da necessidade ética. É a mesma pureza dos dois lados. Num passe natural, tu podes ver ao mesmo tempo que é a necessidade ética do desvio e de não que o peso do corpo está do lado da linha curva do touro, e ao mesmo tempo tu podes ver que essa curva é a curva mesma da poesia, que é a curva estética que nasce da necessidade ética da entrega. Então, aí é uma coisa absolutamente evidente. É uma coisa absolutamente evidente porque é o mesmo minimalismo ético, dizer eticamente, como dizia Araceli, o mais número de coisas possível, menos número de palavras. Mesma coisa no discurso, na sua ética e na sua estética. Por isso que é uma coisa absolutamente evidente. Outra coisa que é evidente, o toureiro é alguém cuja meta, cujo objetivo maior é o quê? Ser toureiro. É o encarnar em um acto só todos os valores da tauromaquia. E também esses valores
apesar do fato que tem esses valores humanos, que são generosidade, honestidade, etc., nesses valores se vê na arena, como se vê. O que tem que fazer o torero no seu gesto? Tem que dominar, melhor, lutar contra um animal perigoso. Tem, em segundo lugar, que fazê-lo em público. É muito importante. Só não tem corrida de touro, em público. Terceiro, tem que dominá-lo, impor sua vontade. Quarto, matá-lo. E daí tu podes deduzir as quatro virtudes canônicas do torero. Lutar contra um animal perigoso, coragem. Coragem fora do comum. Coragem que não consiste em não experimentar o medo, mas sim a não mostrar os efeitos do medo. O medo não tem efeitos. Como homem tem medo, como torero não tem as manifestações, os efeitos, que pode ser a fuga, pode ser o retraso da perna, etc., do homem. Coragem. Segunda coisa, tu tem que fazê-lo em público. Muito bem. Vergonha toreira. A vergonha é a relação que tu tem com ti mesmo quando está em público. É a ideia que a imagem que você vai dar de si mesmo tem que coincidir com o próprio ser. Vergonha, honor, pundonor. Terceiro, dominar. Muito bem. Mas você não pode dominar o animal sem te dominar a si mesmo. Por quê? Nós vimos que tem essa ambiguidade do touro, o animal, ao mesmo tempo amigo, ao mesmo tempo inimigo, ao mesmo tempo adversário, ao mesmo tempo parceiro. Muito bem. Agora, o torero tem que lutar contra dois tipos de animais selvagens. Aquele que está em frente e aquele que está dentro. O corpo. O corpo, ou seja, o instinto animal do corpo é o inimigo do toreiro. Porque eu, frente a um touro, eu fazer isto, o toreiro deve fazer aquilo. Eu vou fazer esse retraso da perna, o toreiro deve adiantar a perna e assim por diante. Ou seja, deve fazer absolutamente o contrário do que eu dito o instinto animal. É a prova que, no caso do toreiro, uma prova de um certo dualismo, um dualismo do touro, que é ao mesmo tempo amigo e inimigo, e o dualismo do próprio toreiro, que é alma e corpo. E a alma domina completamente o corpo. A vontade é mais forte que o instinto. De tal forma que é isso que também representa José Tomás. A força absoluta da vontade, a força absoluta da alma sobre o instinto vital. A força da razão contra o instinto. Última coisa, por que é o toreiro? Tem outra coisa que é o jogo entre aparência e realidade. Vivemos num mundo de aparências, vivemos num mundo da representação, vivemos num mundo mediático. Qualquer coisa é representada 1000 vezes, etc. A própria arte se tornou representação, reprodução infinita. O filósofo Adorno dizia no início do século XX que agora vem o fim da arte, o início da reprodução da arte, 1000 exemplares. Araceli diz muito bem que José Tomás quer que cada corrida seja um acontecimento, que não seja uma representação, que seja uma apresentação, se eu posso falar assim.
uma apresentação única, uma apresentação direta. Não a representação da morte, mas a possibilidade real da morte. E no caso de José Tomás, o fato de não aparecer, de não ser mediático, de não aceitar esse jogo das entrevistas, outra entrevista, da representação da televisão, faz parte da personalidade toureiro e vemos toureiros na arena. Ou seja, a aparência, no caso dele, existe somente através do gesto, da realidade do gesto do toureiro. E por isso que não existe fora, o José Tomás não existe fora do toureiro. E não quer existir como uma pessoa, pode ser, deve ser uma pessoa muito simpática, não sei. E não é o problema. Quando aparece, a aparência desaparece para mostrar a realidade. São alguns dos motivos que fazem com que hoje em dia pode haver toureiros com mais técnica, pode haver toureiros com mais arte, pode haver toureiro que te gusta mais. Não vamos discutir isso, mas há um toureiro que é o toureiro, é José Tomás, ponto final. Bueno, pues vamos a ir dando por finalizada, vamos a ir rematando ya esta charla, tenemos más actos y además vamos a ver eso que estamos hablando con imágenes. Dicen que la imagen vale más que 1000 palabras, no lo sé, yo creo que la palabra también es muy importante cuando se sabe utilizar tan bien como lo han utilizado nuestros ponentes de hoy. Rogelio, nos despedimos ya. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que añadir. Seguro que estaríamos hablando horas, pero algún matiz que quieras añadir a todo lo que estamos comentando. Sí, quisiera comentar algo que pasó en la presentación del libro en París. Hace un mes y medio se presentó este libro en París y José Tomás dio un discurso muy cortito, eso sí. José Tomás comentó que recordaba hace años cuando era novillero y se realizaba, había unas novilladas toda la semana en Puerto Vallarta, en un pueblecito de México. Un día, toreando el que iba por delante de él, le salió un novillo tan magnífico que él en un momento pensó que era el que estaba toreando. Pero dice, cuando me di cuenta, la gente que estaban allí en los tendidos, que eran americanos que se habían bajado de un crucero, que nunca habían visto lo que es una corrida de toros, estaban emocionados, estaban sintiendo algo. Y él se preguntó, ¿lo que sentían aquellos era lo mismo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo pueden sentir estas personas que nunca han visto una corrida de toros? ¿Qué tiene esto para que lo puedan sentir gente que nunca lo han conocido? Creo que es el sentimiento del arte, es la emoción, que es lo que hay que transmitir en la plaza. Para que perdure esto, hay que actuar en el ruedo y fuera del ruedo. A mí me llamó mucho la atención la anécdota que contó José Tomás en la presentación del libro en París. Un sentimiento universal, Araceli. Vino Patrick, tu marido, en el primer fórum, pero hemos salido ganando porque has venido tú en el tercero. No se lo cuento cuando vuelva, ¿eh? No se lo digo. Le mandarás un abrazo. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme. Muchas gracias. Y ha sido un placer, Francis. Tú todavía tienes que intervenir. Sí. Nos queda todavía algo que contar. Antes de que les deis una ovación a ellos, que creo que se la merecen, yo quiero que les deis una ovación a nuestras traductoras. Se han dado una auténtica paliza durante todo el fórum, lo han hecho de maravilla y les estamos eternamente agradecidos porque ellas sí hablan esos 3 idiomas que hablábamos, Francis. Sí. No sé en qué lengua me han traducido. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues nos vamos al coffee break dentro de un ratito. Veremos torear a José Tomás en Nimes aquel 16 de septiembre. Gracias.